Bueno, en este vídeo vamos a ver, de intentar derivar un poco lo que es la tensión umbral del transistor MOS en función de distintos parámetros tecnológicos. Primero de todo, nos centramos en uno de los dos, en este caso en el transistor N, transistor NMOS. Recordar que hay tres terminales principales: la puerta, la fuente y el drenador. En relación a la fuente y el drenador habíamos comentado que es puramente simétrico, es decir, esta estructura es simétrica, por lo tanto lo que me diferencia uno del otro es el sentido de la corriente. Es decir, siempre mi corriente va a ir de drenador a fuente. Es decir, si pongo la tensión más grande en este terminal, pues este terminal será el drenador y el terminal con la tensión inferior será la fuente, para el caso del NMOS. La estructura de un transistor MOS tipo N es la siguiente. Primero tenemos la puerta conectada a lo que es un metal, un óxido, por lo tanto aquí tenemos un dieléctrico, un aislante que me separa estos dos materiales, que sería el metal, y luego un semiconductor tipo P, para el caso del NMOS. Justo en el borde de lo que es la puerta, en lo que es el borde del metal, tenemos un semiconductor tipo N, y aquí lo mismo, serían los dos terminales que comentábamos de drenador y fuente. Este sería el terminal de drenador y el terminal de fuente. ¿Okay? Por tanto, estos tres terminales en donde drenador y fuente son dos áreas, dos incrustaciones de impurezas donadoras que crean ese semiconductor tipo N dentro de lo que es un semiconductor más amplio que se llama substrato. Esto se llamaría substrato. O bulk en inglés, que es del tipo P. Por lo tanto, aquí mis mayoritarios serían los huecos, ¿no? Por tanto, yo tendría aquí pues huecos mayoritarios. Los mayoritarios en el semiconductor tipo P van a ser cargas positivas, y también pues voy a tener en menor medida pues cargas negativas, ¿no? Electrones libres de la banda de conducción, pero en una población muy inferior en relación a lo que son los huecos. Esta estructura me crea en el fondo no un dispositivo de tres terminales, como estamos hablando, sino en el fondo un dispositivo de cuatro terminales. Aquí tendríamos el terminal bulk. Por tanto, de hecho, muchos transistores los veremos con este símbolo, ¿no? Donde tenemos el sustrato, la fuente, el drenador y la puerta. Lo que pasa es que normalmente este sustrato está conectado siempre al terminal de fuente, con lo cual a efectos prácticos tenemos tres. Pero bueno, en principio tenemos cuatro terminales: drenador, fuente, puerta y sustrato. Y si nos fijamos entre drenador, entre este terminal D y este terminal
S, lo que tenemos es una estructura NP, por tanto aquí tendríamos un diodo de PAN, y luego un segundo diodo también de PAN que conecta al nodo D. Con lo cual, en principio, el camino conductivo de fuente a drenador está cortado por uno u otro diodo, es decir, al ser dos diodos enfrentados no voy a poder tener forma de tener un paso de corriente. En principio, mi corriente de drenador es cero por esa estructura de doble diodo, ¿no? Y además en direcciones opuestas. Con tal de que yo pueda hacer pasar corriente por esta estructura, tenemos el terminal de puerta. En el terminal de puerta pondremos una tensión, ¿no? Una tensión respecto. Primero lo vamos a poner respecto a P, ¿no? Esta tensión, que lo que me creará, pues eso, es una polarización positiva de la puerta, y esa polarización positiva lo que me crea es vamos a ponerlo aquí, ¿no? Este es el óxido. Superficialmente tenemos esa carga positiva. Eso me va a crear un campo eléctrico. A esto lo vamos a llamar el eje Y, y a este lo vamos a llamar el eje X. Entonces yo voy a tener un campo eléctrico, se me crea una zona en la cual los huecos pues van a sufrir esa fuerza del campo eléctrico y se van a mover hacia el interior del sustrato. Si los mayoritarios huecos van a desplazarse hacia el interior del sustrato, mientras que los minoritarios electrones se van a desplazar hacia el óxido. Evidentemente, una vez llegado a la interficie con el óxido, pues se van a quedar allí atrapados, es decir, no van a poder ir más allá, por tanto se me acumularán electrones. A medida que aumente la tensión entre puerta y el sustrato, a medida que vaya aumentando esa tensión, ¿no? Porque tengo aquí un VGB determinado, a medida que vaya aumentando esta diferencia de potencial, crearé más movimiento de cargas y más acumulación de electrones en lo que es la interficie, atraídos por esa polaridad positiva. Tanto es así que yo puedo llegar a tener una situación en la cual aquí, justo en la superficie, no tengo a los huecos como mayoritarios, sino que mis mayoritarios en esta zona sean electrones. Por tanto, hemos invertido el signo, hemos invertido la tipología del portador que era mayoritario. Ahora los mayoritarios aquí serán electrones en lugar de huecos. Y eso se llamará una zona de inversión. Estará en inversión, por lo tanto ya no tendremos más una zona NPN, sino que tendremos una zona en donde todo es N. N, semiconductor N y semiconductor P, pero con una inversión de población, por lo tanto como si fuera N. Y entonces ya no tendremos los diodos, tendremos simplemente un canal, un canal conductivo entre drenador y fuente. Y esto es un poco el principio de funcionamiento del transistor tipo N, porque se crea un canal de inversión de electrones, de portadores de carga negativa. La misma estructura la tenemos para el transistor tipo P, para el transistor
tipo P, para el transistor P, que tenemos ese circulito. Pues en lugar de un semiconductor tipo P tendremos un semiconductor tipo N. Esto será dos incrustaciones de semiconductor P. Ahora los mayoritarios, estos verdes, vamos a decir que serán electrones, ¿no? Los mayoritarios son electrones, ahora los verdes ya no son más huecos, ahora serán electrones, para no volver a dibujar. Ya los azules serán huecos. Los electrones, estos serán huecos, perdón, minoritarios huecos, porque es tipo N, el sustrato es tipo N, minoritarios huecos, que se verán atraídos por una polaridad no positiva, sino una polaridad negativa. Crearemos una tensión VGS, en este caso será una polaridad negativa. Crearemos esa polaridad negativa entre puerta y sustrato, por lo tanto crearemos un campo eléctrico que atraerá los huecos y la situación que teníamos antes, ¿no?, del semiconductor PNP, ¿no?, con lo cual teníamos esta estructura. Antes de la inversión, cuando ponemos esa tensión negativa, ese sándwich de estructura P seguida de N y seguida de P, que equivalen a esos dos inversores enfrentados y que evitan que pase corriente, pues yo voy a tener una inversión de la población. Ya no será los mayoritarios electrones, sino que serán los mayoritarios los huecos. Y por tanto ya no tendré una estructura PNP, sino una estructura puramente P, y ya no tendremos esto. Ahora bien, para generar ese canal de inversión necesito una tensión negativa. De ahí un poco esa funcionalidad a la inversa del transistor P en relación al transistor N.